Bueno, vamos a empezar en esta mañana orando y vamos a sumergirnos inmediatamente al estudio de la palabra. Gracias te damos, Señor, por tener la posibilidad de abrir tu palabra con total libertad, donde podemos realmente ser ministrados por ella, donde podemos estar siendo instruidos por tu palabra, enseñados, animados. Y gracias porque, Señor, nos has dejado tu palabra, nos has dejado tu Santo Espíritu que mora en nosotros para guiarnos a toda verdad, Señor. Y sabemos que estamos estudiando una carta que tiene que ver en esta sección con el tema de doctrina. Y te ruego para que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a verdades que quieres enseñarnos, verdades que quieres reforzar en nosotros. Y te rogamos, Señor, para que todo esto sirva de base para nuestra vida cristiana. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces, gracias por cada uno de mis hermanos, cada persona que está escuchando, que se ha conectado, Señor, y que te ruego para que puedas bendecir sus vidas, sus familias, sus hogares, que puedas sostenerlo, sustentarlo, y que en un momento de crisis, Señor, podamos, aún a pesar de las cosas difíciles que puedan llegar a pasar alrededor, que no dejemos de mirarte a ti y de entender y de recordar que tú eres soberano y que estás actuando a través de todas las cosas y todo lo que vivimos, aquellos que te amamos, Señor, lo quieres tornar en bien, en bendición para nuestras vidas. Gracias te damos por todo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura para empezar. Sí, vamos a tener la lectura del capítulo 3 de Gálatas en la parte que nos quedó sin estudiar la última vez. Y algo a mencionar en todo esto tiene que ver justamente con que estamos en una sección que es justamente doctrinal, ¿sí? Estamos en la sección donde tenemos tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, donde nos va a hablar justamente de la justificación, ¿sí? Por la fe, y que por medio de esto nosotros podemos tener y gozar de esta libertad cristiana, porque fuimos llamados a libertad y para eso es necesario ser declarados justos delante de Dios. Y justo Pablo está tratando, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, la importancia de la fe en todo esto. Y cuál es el objeto de la fe y cómo tiene que estar dirigida la fe. Y bueno, y va a hacer un paralelismo por ciertos momentos en cuanto a una promesa dada a Abraham, y también va a hablar en cuanto a la ley que vino muchísimos años después en cuanto a esta promesa y que tuvieron propósitos diferentes, que no se reemplazaban una y la otra, y cada uno tenía también un tiempo de vigencia. Bueno, estamos estudiando y vamos a ver del versículo 23 hasta el 29, y después vamos a sumergirnos en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 vamos a leer hasta el versículo 7, pero lo vamos a hacer en la segunda parte. En la primera vamos a leerlo así, es así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y bueno, acá en esta lectura vamos a tratar de estar estudiando justamente esta parte. Acá en el versículo 23 va a comenzar diciendo acerca de algo que había terminado de decir. Había hablado acerca de que toda la humanidad estaba encerrada bajo pecado. La Escritura lo encerró todo bajo pecado cuando se dictó la ley, y la ley puso en evidencia la condición humana. La ley lo único que hizo fue manifestar, uno de los propósitos de la ley fue manifestar que nosotros estábamos yendo en contra de Dios, solo que nosotros no lo sabíamos, y la ley nos pone en evidencia todo esto. Y por eso va a decir, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces acá la primera parte dice, pero antes que viniese la fe, y ahí va a hablar de la fe, y va a hablar acerca de cómo Abraham no fue justificado por la fe. Lo hemos visto al principio del capítulo. ¿Qué pasó? ¿Por qué está hablando de que todavía la fe no había venido? Bueno,
todavía la fe no había llegado a ser revelada en su mayor esplendor, o sea, todavía no estaba completo todo esto. Entonces no había sido revelado todo el concepto de la fe y de lo que iba a venir. Entonces sí estaba la fe y el justo iba a vivir por la fe, y hablamos acerca de que aún en el tiempo de la ley, todo judío podía ser realmente justificado por la fe, pero una fe todavía no completa, no como todavía se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Entonces nos va a hablar de que iba a venir en un momento, todavía no estaba en ese momento. Dice, y como no había venido esta fe, estábamos confinados bajo la ley. Y acá era como un término militar, esta palabra confinados, y tenía que ver con guardar, como proteger, mantenerlos a salvo, ¿sí? Y se usaba un poco para esto, ¿no? Acá justamente dice un comentarista, Vine dice justamente así, significa más bien una custodia benevolente y una guarda vigilante en vista de la idolatría de extensión universal. O sea, lo que estaba haciendo justamente la ley, estaba justamente guardándonos, nos estaba protegiendo, dice. Y la idea de esto, dice ahí, lo que continúa diciendo, estábamos encerrados para aquella fe. Vimos el versículo anterior que todo se encerró bajo pecado. Todo quedó encerrado bajo pecado. Así que estábamos todos encerrados, toda la humanidad, no solamente los judíos, sino también todo el mundo entero estaba encerrado bajo justamente pecado, habíamos visto. Y acá el mundo entero, y dice que la idea era que toda la humanidad pueda ser confrontada con una realidad, que el hombre, por más que quisiera cumplir la ley de Dios, no podía hacerlo. Que cuando quería cumplirla se autocondenaba porque había cosas que no podía cumplir. Y si no podía cumplir la ley, entonces era un transgresor de la ley, era culpable. Y por lo tanto estaba condenado. Así que queda encerrado, sí, todos quedan encerrados. Y por eso es que ahí vamos a leer, acompáñame en la lectura, a Romanos capítulo 9, tenemos justamente al Señor hablando en cómo Él estuvo obrando soberanamente. Y tanto capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, justamente va a tener todo este concepto de cómo Dios había estado obrando con la nación de Israel, cómo había estado obrando, cómo había estado trabajando. Y Él va a hablar en cuanto a Faraón, ¿sí? Un representante gentil, y cómo él había actuado y cómo se había opuesto justamente al pueblo de Dios. Y Él va a decir en Romanos 9, 18, de manera de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y lo que está diciendo Pablo en el inicio de su argumento es que Dios estuvo actuando soberanamente y Él pudo decidir en un momento quién iba a endurecer y a quién no iba a endurecer. Y luego va a decir en los versículos siguientes que justamente había hecho algunos vasos para ira y otros para misericordia. Entonces, lo que está diciendo Pablo en todo esto es justamente que Él estaba actuando soberanamente en la humanidad y que en un momento Él iba a tener misericordia de algunos y en otro momento no lo iba a tener. Entonces, acá está hablando de que Él no quiso tener misericordia de algunos, y lógicamente esos algunos eran los gentiles. Los gentiles no alcanzaban esta misericordia porque iban en contra de Dios, sus vidas, sus creencias, todo. Y justamente en el capítulo 11, ya al final de todo su argumento, ¿sí? Él va a tratar de decir justamente que versículo 29, Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Quiénes? Se refiere a los gentiles. Eran desobedientes a Dios porque Dios actuó soberanamente en este punto. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes. Entonces dice, primero fueron desobedientes los gentiles. Y luego la ley, cuando llega, muestra al pueblo de Dios como desobedientes también. Así que lo que está diciendo, que habían sido desobedientes tanto los gentiles en primera instancia como los judíos en segunda instancia. Y dice, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia
para tener misericordia de todos. Así que lo que está diciendo es que Dios soberanamente estuvo actuando y guiando a toda la humanidad gentil justamente a estar en desobediencia. Y Dios no quiso tener misericordia de ellos, dice. Y luego viene la ley y luego Dios va a actuar y el pueblo continuamente estuvo desobedeciendo y alejándose de Dios. Y ellos también, ¿sí?, se convirtieron en desobedientes al igual que los gentiles. Y dice que a raíz de todo esto, todos fueron, ¿sí?, desobedientes, toda la humanidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener misericordia de todos. Porque Dios dice que del que quiere tiene misericordia, y acá dice justamente, ¿y de quién quiere tener misericordia? No de algunos pocos de la humanidad, sino de todos. Y va a terminar su argumento Pablo diciendo todo esto. Y es similar a otros conceptos que se ven en las cartas que podemos estar estudiando, y justamente tiene que ver con lo que dice Gálatas. Gálatas habla acerca de esto, y habla de que la humanidad, ¿sí?, había, versículo 23 del capítulo 4, dice, todos fueron encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Toda la humanidad ahora estaba inevitablemente con una mirada justamente en algo que venía. ¿Y quién es esto que venía? Bueno, vamos a seguir estudiando y ya sabemos por lo que la carta nos habla, ¿sí? Así que dice justamente, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y lo que va a decir acá el versículo 24, ¿sí?, va a hacer una comparación ahora, ¿sí?, ya ahí hizo diferentes comparaciones en cuanto a la ley, y ahora va a hablar justamente que la ley ahora ha sido nuestro ayo. Y hay otra comparación más para que pueda entrar a estos que estaban escuchando la carta, ¿sí?, a toda la iglesia, ¿sí?, distribuida en toda una región en Galacia, diferentes lugares en Galacia, que puedan escuchar y puedan entender justamente que realmente la ley tenía propósitos específicos y que cumplía en un tiempo determinado y que caducaba en un momento. Y lo que está diciendo es que algo muy conocido por ello era esto, el ayo, era justamente, ¿sí?, un siervo dentro de la casa, por lo general avanzado en años, de mucha confianza, que se caracterizaba quizás por paciencia y demás, donde el amo le confiaba a su hijo, que estaba en su niñez, y que hasta la etapa donde iba a ser adulto, que iba a alcanzar la madurez, iba a estar a cargo de su cuidado, que le iba a llevar a alguien que le enseñe, que le estaba a cargo de llevarlo a que le enseñen, como también hacia los deportes, y lo cuidaba durante momentos del día y demás. Así que estaba, ¿sí?, a cargo de él durante una etapa de esta vida, solamente en la niñez. Bueno, el capítulo 4 del 1 al 7 habla un poco de esto y vamos a ahondar un poco de este concepto. Pero lo que dice acá justamente que la idea de este ayo tiene que ver con un momento en la vida, hasta en su niñez, hasta que cumple su edad, ¿sí? Y durante ese tiempo, aún en ese tiempo, el objetivo es llevarlo hacia Cristo. La ley era simplemente con el objeto de que la humanidad entienda su condición y sea llevado hacia Cristo. Y cuando es llevado hacia Cristo, ¿sí?, o sea, entendemos esto. La ley lo llevaba a la humanidad a Cristo, y Cristo llevaba a la humanidad a la justificación por la fe. Y hay un proceso que Dios estableció y que Dios predeterminó, ¿sí?, y determinó justamente de antemano de cómo iba a ser todo esto. Y todo esto fue planeado y diseñado, no fue algo casual, fue algo que se puede ver a través de la Escritura, que fue realmente diseñado por Dios desde aún antes de la fundación del mundo, lo que podemos ver en diferentes conceptos de la Escritura. Y acá lo que dice justamente es a fin de que fuésemos justificados por la fe. No hay otra manera de poder justamente entender esto. Tenemos que captar la idea de que debemos ser justificados por la fe, debemos ser declarados justos delante de Dios, ¿sí? La ley nos acusaba, la ley nos decía culpable. Ahora tenemos que ir ante un juez y hacernos cargo de nuestra condena. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, lo que merecíamos era una muerte, una separación eterna del hombre con Dios. Así que realmente
éramos culpables, y por medio de la fe en Jesucristo, nosotros, delante de ese juez, podemos ser declarados justos. ¿Sí? Así que, y esto solamente actúa por la fe. Vamos a seguir hablando del concepto de fe. Versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea que en el momento en que la humanidad, ¿sí?, dice, experimenta de que la fe viene, ya la humanidad ya no necesita de la ley. ¿Sí? Cuando la persona quiere en cualquier punto de la historia cumplir la ley, no la puede cumplir, mira a Cristo, se justifica por la fe, y ya la ley no tiene parte en la vida de esta persona, porque ya ha sido librado, ¿sí?, de la esclavitud de la ley. Entonces vemos justamente que cuando viene la fe, ¿sí?, ya no estamos bajo ayo, ya cumplió su tiempo, ya no es necesario estar cumpliendo todas estas leyes, todos estos ritos, todo esto que se va a ver en el Antiguo Testamento. Lo que Hebreos nos habla justamente, el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, nos habla justamente que Cristo es mejor que todas las cosas, y que aún todos esos ritos, toda la ley, todos los sacrificios, todo apunta justamente hacia Cristo. Cada rito, cada fiesta solemne dada a la nación de Israel, cada sacrificio, cada cosa apuntaba a esa fe que venía. Todo eso era sombra de lo que un día iba a ser revelado. Así que lo que estamos viendo es justamente que cuando viene esta fe, ya no estamos bajo ayo. Así que vamos a ver justamente lo que dice versículo 26. Versículo 26 y 27, ¿sí?, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y lo que vamos a ver ahora ya es algo que dice, pues todos sois, dice, hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la realidad que la Escritura siempre nos va a transmitir es que la humanidad, toda la humanidad no es hijo de Dios. No toda la humanidad es hijo de Dios. Eso la Escritura lo pone en evidencia, y especialmente en el Nuevo Testamento. Porque dice justamente de que no toda persona es hijo de Dios. La Escritura va a decir en determinados pasajes de que éramos hijos antes de ser hijos de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 2, yo voy a estar leyendo algunos versículos para que puedan captar la idea de lo que dice Efesios 2.2, dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo es que son hijos de desobediencia aquellos que no han conocido a Cristo. Que son hijos de desobediencia, versículo 3 de Efesios 2, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice Pablo, todos nosotros, no hubo persona que no estuvo viviendo en los deseos de su carne, dice. Y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, no había diferencia. Éramos todos iguales, y Pablo era un judío, y lo habla como judío, y aún como fariseo que era antes, él dice también lo era. Seguía justamente, ¿sí?, los deseos de la carne. Y acá dice, era un hijo de ira. No solo era un hijo de desobediencia, sino también un hijo de ira. Luego dice versículo 6 de Efesios capítulo 5, nadie os engañe con palabras vanas o huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que los hijos de desobediencia, el ser humano, ¿sí?, toda la humanidad era hijo de desobediencia, y eso llamaba a la ira de Dios, porque estaba el hombre yendo en contra de Dios continuamente. Entonces Dios estaba airado con toda la humanidad por ver cómo la humanidad le daba la espalda, iba siguiendo los deseos de sus pensamientos, los deseos de la carne, la lujuria, la fornicación, todas las cosas vanas, ¿sí?, todo aquello que iba en contra de Dios. Y dice justamente, Dios estaba mirando a la humanidad con ira. Y va a decir Colosenses 3.6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otra carta, justamente Pablo dice lo mismo, que los hijos de desobediencia llaman la ira de Dios. Llaman la ira de Dios. Y 1 Juan 3.10 dice,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, y por lo tanto es un hijo del diablo. Así que llama a la humanidad, ¿sí?, que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, lo llama hijos de ira, hijos de desobediencia, y lo llama hijos del diablo. Y hijo del diablo es una expresión muy fuerte, que cualquier persona que está escuchando este video se puede llegar a sentir ofendida, pero es lo que la Escritura dice. La Escritura está diciendo de que toda persona que no ha depositado su fe en Jesús como su Salvador personal, de lo que estamos hablando acá, de la justificación por la fe, es un hijo del diablo, es un hijo de ira, es un hijo de desobediencia. Y si eso te ofende, déjame decirte que también cuando Jesús le dijo eso a los líderes religiosos, también se ofendieron. Y ellos, cuando Jesús le dice eso, dicen: nosotros conocemos a nuestro padre es Abraham. Nosotros tenemos en nuestra sangre, ¿sí?, el ADN de Abraham. Así que nuestro padre es Abraham. Y van a decir: no sé de quién eres hijo vos, porque lo acusaban de ser un hijo de fornicación. Y dice: nosotros ya sabemos quién es nuestro padre es Abraham. Y Jesús le va a decir: si realmente ustedes serían hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, y creerían las obras que yo hago, si fueran hijos de Abraham. Y ahí le deja en claro de que no todo descendiente de Abraham lo era por la carne, lo era por la sangre, sino que eran aquellos que hacían lo mismo que Abraham, creían por fe. Y justamente ellos se ofendieron, y podés ofenderte vos también por esta verdad, pero es lo que Dios dice en su palabra, de que toda persona es un hijo de desobediencia, es un hijo de ira, que llama la ira de Dios, y es un hijo del diablo. ¿Por qué es un hijo del diablo? Porque los deseos del diablo quieren hacer, los deseos del diablo son ir en contra de Dios, ir en contra de la palabra y ir en contra del pueblo de Dios. Y vos estás yendo muchas veces en contra de eso, yendo con tus malos pensamientos, con tus malas acciones, con malas palabras, con actitudes y demás, estás yendo en contra de Dios. Pero también muchas veces te has burlado del pueblo de Dios, te has burlado de personas que han creído en Dios y que han cambiado sus vidas y que han entregado su vida a Dios, y te has burlado de ellos, y es lo que el diablo hace. Por lo tanto, si estás haciendo los deseos de tu padre, ahora podés cambiar de padre. Así como un día Pablo cambió de padre, también yo cambié de padre, vos también podés cambiar de padre, dejar de ser un hijo de desobediencia, un hijo de ira, un hijo del diablo, a ser un hijo de Dios. Y acá el versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que lo que está diciendo es que la forma en que vos y yo podemos ser hijos de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea que hay esperanza para vos, hay esperanza para tu vida como la hay también para la mía. Es que por medio de la fe en Cristo vos y yo podemos ser hijos de Dios. Y justamente es un tema muy importante en considerar esto. Hubo momentos donde en Juan capítulo 3 Jesús se encuentra con un religioso llamado Nicodemo, donde él quiere hablar acerca de religión y quiere hablar de maestro a maestro, de rabí a rabí. ¿Sí? Era un miembro bastante importante dentro de los líderes religiosos, Nicodemo. Ahora, dentro de eso, Jesús lo va a confrontar a él con que él todavía no había nacido nuevo, y le va a decir, Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no podés ver el reino de Dios si no nacés de nuevo. Y ahí esa palabra nacer de nuevo es engendrados, ¿sí? Y es la misma que va a decir Juan en el capítulo 1, cuando dice 1:12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados, dice. O sea, lo que está diciendo a Nicodemo es ser engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que no podés ser un hijo de Dios si no naces de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿sí?, no es algo que el ser humano pueda hacer por su propia voluntad. No lo puede hacer por sí mismo, no tiene la capacidad, el poder de serlo. Y quizás te puedo dar una ilustración, algo que puede quizás llevar a un poquito más de claridad, aunque es el Espíritu Santo el que te va a guiar a toda la verdad de Dios, dada a través de la Escritura. Y justamente uno puede pensar en que en la antigüedad había reyes y había personas que eran gobernados por estos reyes. Y ninguna persona que estaba siendo gobernada por este rey podía elegir ser amigo de este rey
a no ser que el rey decidiera ser amigo de esa persona. Así que justamente ahí el rey podía llamarlo, podía citarlo a su presencia, y a raíz de todo eso podía comenzar una relación, una amistad entre este rey y este súbdito. Así que vos no podés acercarte a Dios por tu propia fuerza, por tu propia voluntad, por más que vos quieras hacerlo, por más que quieras cumplir buenas obras, por más que quieras hacer muchas cosas. La única forma es que Él quiera tener una relación con vos. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Que Él inicia la relación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el que inicia la relación. Él es el que te está hablando. Él es el que te está diciendo que quiere tener una relación con vos. Que quiere que tengas una relación con Él y que dejes de ser un hijo de desobediencia y que seas un hijo de Dios. Y dice que justamente, versículo 12 de Juan 1, dice: a los que le reciben, a los que hacen propio, ¿sí?, a Cristo, a los que creen en su nombre, a ellos les da un derecho de ser hijo de Dios. Les da un derecho, la posibilidad de ser hijo de Dios, ¿sí? No es con tu primer nacimiento, en la carne y sangre, como dice ahí, sino que es un nacimiento espiritual, es un nacimiento en el cual vos vas a acceder, ¿sí?, en pleno conocimiento de estas verdades que la Escritura dice, y que vos decís: yo realmente creo en lo que Cristo ha hecho, que Cristo ha ocupado mi lugar en esa cruz. Yo creo que realmente Jesús es Dios. Yo realmente creo eso. Si vos perteneces a alguna religión y esta religión te van a decir que Jesús fue creado por Dios y que fue la primera creación, déjame decirte que ese Dios, que ese Jesús no te puede salvar, porque el único Jesús que puede salvar es Dios, y vamos a seguir hablando en cuanto a eso. Lo que tenés que entender es que es justamente Cristo Jesús el que puede salvarte y que puede hacerte, ¿sí?, parte de la familia de Dios. Así que eso es lo que nos está diciendo este versículo 23 y 24, que nosotros podemos ser hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿sí? Y lo que dice ahí, dice, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Y habla acerca del bautismo, y acá hay que entender que puede entenderse, interpretarse de dos maneras, ¿sí? Y una tiene que ver con el bautismo de exterior, de dar como un testimonio público delante de personas, ¿sí? Pero quizás no tiene que ver tanto la idea en su contexto con cumplir cosas, leyes, ritos, como viene hablando Gálatas, sino con algo interno, que es quizás lo que habla también Efesios capítulo 4, de que fuimos bautizados en un mismo espíritu y que es Cristo, que es el Espíritu Santo, el que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y ese quizás es quizás la mejor interpretación en el contexto. En el momento que soy bautizado en Cristo, estoy, dice, revestido de Cristo. Así que ya ahora no estoy revestido de la ley, ya no estoy revestido de todos esos ritos, de todas esas costumbres, todo eso que fue bueno, sino que voy a ser revestido justamente de Cristo Jesús. Y al ser revestido de Él, al ser parte de la familia hijo de Dios, ahora estoy con la vestidura de Él, ya tengo la posibilidad de andar como Él anduvo. Tengo todas las herramientas para hacerlo. Él me las provee, Él me las da para que yo pueda andar como un hijo de Dios. Y versículo 28, versículo 29 va a decir así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo que está diciendo acá es: ya no hay diferencia, ya no hay ningún tipo de diferencia en cuestiones raciales, no hay un trato superior de judíos acá arriba y de gentiles allá abajo, no, acá dice están iguales. Luego va a decir, no hay esclavo ni libre, ya no hay, una relación a través de un esclavo, ya no, es igualdad en este concepto. Y después dice, ya no hay varón ni mujer, ya no hay género para esto, ya no hay diferencia para esto. Ya cuando sos revestido de Cristo, cuando sos uno en Cristo, cuando perteneces a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, ya no hay ningún tipo de diferencia con nadie. Y ahí un comentarista, Barclay, dice y cita justamente una oración que hacían los judíos, los hombres judíos, y dice así, yo la voy a leer. En la oración judía de la mañana, que Pablo habría usado en toda su vida precristiana, un judío daba gracias a Dios porque él decía esta frase, el judío varón: tú no me has hecho ni un gentil
ni un esclavo, ni una mujer. Así que esa es la oración que hacían los judíos y los hombres, y daban gracias porque no lo habían hecho ni gentil, ni lo habían hecho esclavo, ni tampoco lo habían hecho mujer. Y cuando Pablo está hablando de la iglesia, está diciendo ahora no hay ningún tipo de diferencia como lo había antes. Ahora somos todos iguales, hombres y mujeres, ¿sí? Judíos y gentiles, siervos, ¿sí? Y amos. Así que acá ya no hay diferencia. Y por eso dice, todos, no hay ningún tipo de diferencia. Todos vosotros sois un solo cuerpo, uno solo en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y acá va a decir justamente que si somos de Cristo, justamente, tenemos derecho a la promesa que había iniciado el capítulo 3 hablando. De esa promesa dada a Abraham. Así que si ya nosotros somos de Cristo, tenemos un derecho al igual que los demás. ¿Sí? Ahora, sí, tenemos un derecho. Y le voy a leer justamente del libro que a veces tomo algunos comentarios de Gálatas, de justamente Howard Voss, dice así. Pablo quiere decir algo así, ya que vosotros, los Gálatas, sois de Cristo, no solamente sus siervos, sino miembros de su cuerpo, soy entonces linaje de Abraham, porque Cristo es linaje de Abraham. Y esto es así según la promesa, no según la ley. Y lo que estaba diciendo tiene que ver con esa realidad. Es que no tiene que ver con cumplimiento de leyes, tiene que ver con justamente esta promesa dada a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Y nosotros somos ahora afectados y alcanzamos nosotros, ¿sí?, esa promesa cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Así que, y así va a terminar este capítulo 4, y va a terminar hablando acerca de esta verdad, ¿sí? Pero continúa hablando y se va a explayar en conceptos en el capítulo 4, versículo 1 al 7, que vamos a estar leyendo. Va a estar hablando acerca de esto que viene diciendo, acerca de conceptos de esclavos, de siervos, de cuidados, de hijo y de ley. Así que va a seguir hablando de esto. Y por eso voy a pedirle que me acompañe a la lectura de Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 7, que dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y acá en esta parte ya va a tratar de concluir un poco el tema este de que había estado hablando. Así que lo que va a estar diciendo así en el versículo 1, ¿sí?, tiene que ver con esto de justamente, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Y acá va a ser una comparación. Va a decir justamente que así como el hijo del amo, ¿sí?, era heredero de todo, absolutamente de todo, de las tierras, de los esclavos, era dueño de todo, pero era un niño. Por lo tanto, él no tenía la posibilidad de ejercer esta herencia y este poder y este derecho. Así que si vos mirabas a este hijo heredero, lo mirabas a él y lo mirabas al siervo y no había diferencia, eran iguales porque ninguno de los dos podía tomar decisiones sobre todas estas cosas. Así que no había diferencia, nada difiere. Y los va a poner a los dos de una forma así paralela. Y va a tratar de explicar esto, que no hay diferencia. Y dice, aunque es señor de todo, por más que sea señor de todo, no hay diferencia con el esclavo. Y por eso en el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y acá lo que está diciendo es que el Padre, ¿sí?, el dueño de toda la herencia y también
el padre de este hijo, de este niño que era heredero de todo, dice que lo había puesto a este niño bajo tutores y cuidadores. Eran personas que estaban cuidando sobre la vida, sobre sus conceptos morales, sobre todas las cosas, y que lo cuidaban, que lo guiaban, que era también que lo llevaban hacia los enseñadores y demás, como habíamos hablado de Ayo. Así que estaban a cargo de este niño. Y luego dice una palabra bien importante, hasta. Y esa palabra hasta, ¿sí?, es fundamental en todo esto. ¿Sí? Va a decir de que esto era solo por un tiempo determinado, que iba a terminar en un momento, que el padre había puesto un determinado tiempo en el cual ya él iba a ser un adulto, un mayor, y que ya no iba a estar más bajo la tutela de estos siervos, ¿sí? Era diferentes edades que se manejaban y que podían llegar a ser adultos en el tiempo en el que se escribe la carta, ¿sí? En el tiempo, ¿sí?, de Roma, bajo el Imperio Romano, vacilaba entre los 14 y 17 años, podía llegar a ser un adulto y a obtener estos beneficios. Hasta entonces, el tiempo que señalaba el padre, eso se respetaba. El padre tenía toda autoridad sobre ese hijo, ¿sí? Y dice que era señalado por el padre. Y ahí esto de señalado es algo bien importante porque tiene que ver con algo que el padre justamente había determinado, ¿sí?, para su propio hijo. Él entendía cuál era lo mejor, qué era lo mejor para su hijo, y por eso señalaba un tiempo. Y cuando vamos viendo de esto, vamos entendiendo justamente que hace esta comparación. En cuanto a algo natural, antes había hecho otra comparación con el concepto de testamento, de pacto que habíamos dado en el capítulo 3, había hecho una comparación legal, ¿sí?, cómo funcionaban los pactos en la antigüedad, ¿sí?, y que tenía que ver con una sola parte, y que Dios mismo era aquel que había dado ese pacto, ¿sí?, y ese testamento de cómo iba a funcionar. Y lo compara con también cómo Dios trató con la promesa y con la ley. Y ahora está en otra comparación que tiene que ver con esto, con este paralelismo que lo va a traer con mayor claridad en su comparación en el versículo 3. Así que ahí va a hablar de también estos conceptos de señalados también por el Padre, ¿sí?, y demás, ¿sí?, como un tiempo determinado. Versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así que hubo un momento en que la humanidad también, o sea, no solamente los judíos, sino como consecuencia todo lo que afectaba a la ley, también impactaba, ¿sí?, a toda la humanidad. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Y bueno, acá en conceptos de rudimentos tiene ciertas interpretaciones en cuanto a rudimentos y a creencias paganas, como también hacia conceptos que tienen que ver con todo un cumplimiento de cosas que nos sujetaban a la esclavitud. Así que todo esto nos sometía a la esclavitud, sin importar si eran cosas paganas o no, o la interpretación que se le quiera dar a este concepto de rudimentos. Estábamos controlados por ellos, estábamos bajo ellos, ¿sí?, como también estábamos bajo la ley, ¿sí? Y eso es lo que va a decir. Y versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y acá dice esto, y es algo muy importante, ¿sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y vemos justamente lo que decíamos anteriormente, el tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Vimos el ejemplo ahí. Era algo pensado, algo diseñado, algo establecido, y algo que ya tenía algo puesto ahí. No era algo que era al azar y si se le ocurría y que improvisaba, sino que era algo ya establecido. Y acá entendemos justamente que la redención del mundo ya estaba establecida cuándo iba a acontecer y cuándo iba a venir esa fe que vimos en el capítulo 3. Ya el tiempo estaba señalado por el Padre, por Dios el Padre, ya estaba señalado, ya se sabía de que un día iba a venir esto. Dios en su sola potestad, Dios el Padre lo sabía. Por lo tanto, ¿sí?, cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, que Dios lo estableció de una forma soberana, ¿sí?, con su conocimiento previo de todas las cosas, dice que Dios envió a su Hijo.
Uno puede especular de por qué no lo mandó antes. Uno puede quizás hacer una cierta lectura, quizás por conceptos de cómo la humanidad ya había entendido de ciertos conceptos de Dios, ciertos conceptos del monoteísmo, ciertos conceptos de cumplir algo para llegar a Dios, ciertos conceptos que aún los filósofos y grandes pensadores que Pablo va a citar en un momento, y en el Nuevo Testamento habla en cuanto a eso, grandes pensadores que se enseñan en las universidades en el día del tiempo presente, hablaban acerca acerca de un Dios supremo, de un ser superior, y tenían cierto conocimiento aún los paganos, los gentiles también. Entonces estaban ciertas cosas preparadas. Uno puede entender de que en el Imperio Romano había beneficiado que todos habían hablado una misma lengua, que era el griego, y que era algo que todo el mundo lo conocía y que todo el mundo sabía, porque había de una manera, el Imperio Romano había llegado a abarcar todo, ¿sí? Lo que conocemos como el mundo antiguo. Así que todos tenían una misma lengua y tenían una facilidad de transmitir un mensaje, pero también había rutas que el Imperio Romano había hecho para las tropas y demás, y hay expresiones que todos los caminos conducen a Roma. Habían conectado todas las rutas para que todo desemboque en Roma y se pueda distribuir hacia todo el imperio. Así que habían hecho carreteras, así que había no solo idiomas, conceptos, había también la posibilidad de facilidad de llevar. Uno puede hacer especulaciones de por qué fue ese el mejor momento, ¿sí? Cuando vino Jesús bajo el Imperio Romano. Uno puede hacer un montón de especulaciones y pueden ser ciertas o no. Lo que debemos entender de que esto fue señalado por el Padre, que Él sabía que era lo mejor para la humanidad y que estableció un tiempo, y que ese tiempo fue señalado por el Padre, y que cuando se cumplió ese tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo, Juan 3:16 justamente, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios envió a su Hijo al mundo, a todas las personas que todas estaban encerradas bajo pecado, que todos estaban en desobediencia, como vimos en Romanos, ¿sí? Tanto los gentiles en primera instancia como los judíos en segunda, y vemos que para que de todos tenga misericordia, ¿sí? Y para todos enviar al Hijo. Así que vemos acá justamente que Dios envió al Hijo. ¿Y cómo fue esto? Dice justamente que fue nacido de mujer. Y bueno, cuando uno piensa nacido de mujer, inevitablemente piensa en Génesis capítulo 3, donde dice justamente que cuando el Señor está hablando con Satanás y la serpiente, le está diciendo que va a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de ella, dice. Entonces lo que está diciendo ahí justamente es que iba a poner una enemistad entre, ¿sí?, la mujer, ¿sí?, y ella, y entre la simiente de esta mujer. ¿Quién era la simiente de esta mujer? Cristo. Es lo que estaba diciendo, que era también lo que decía de Abraham, la simiente. Bueno, está diciendo que iba a poner una enemistad entre la simiente de la mujer, ¿sí?, que es Cristo, y Satanás y todo su imperio y todo su dominio, y lo pone ahí y le va a decir que va a herirla, ¿sí? De muerte en la cabeza, lo va a herir. Esta simiente que es Cristo lo va a herir en la cabeza, y que lo que va a hacer justamente, ¿sí?, la serpiente, o sea, Satanás, le va a morder o, ¿sí?, herir, ¿sí?, en lo que es el pie. Ahora, lo que está diciendo con todo esto es que lo que iba a ser, la simiente iba a ser mucho más superior que lo que podía llegar a ser justamente Satanás. Lo que entendemos esto, que así también como entró por un mismo instrumento, por la mujer entró el pecado en primera instancia, aunque la Escritura entendemos que fue por Adán también que entró la desobediencia, pero el primero de los dos que pecó fue la mujer, y fue el instrumento por el cual entró el pecado. Y así como también fue el instrumento por el cual entró el pecado, también la mujer fue el instrumento por el cual vino también la redención. Vino el Hijo de Dios. Así que nació de mujer, lo cual está hablando también de que tiene que ver con, ¿sí?, una descendencia humana.
que tiene que ver con el cumplimiento, ¿sí? de algo completamente necesario que se tenía que cumplir, de que este que iba a ser Salvador también tenía que ser justamente hombre, porque así como por un hombre entró el pecado, así también por un hombre también tenía que entrar la salvación. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 19 se los leo, dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, un ser humano, los muchos serán constituidos justos. Así que tenía que nacer de mujer porque tenía que ser un hombre. Dios lo estableció así. Como entró el pecado por un hombre, también por un hombre tendría que entrar la obediencia, ¿sí? Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? De un cuerpo humano, él también, o sea, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Toda la escritura encierra el mismo concepto, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entendemos que justamente toda la escritura apunta hacia Cristo, hacia las promesas que ha dado, hacia diferentes tipos de Cristo, a diferentes promesas que el Señor dio a hombres de Dios, y en este caso uno de los pactos es justamente con Abraham, y lo va a citar Hebreos capítulo 2. Así que justamente era necesario que sea un hombre, y él tuvo que participar de todo esto. Pero hay una realidad, entendemos de que justamente, ¿sí?, era Dios también. Por eso, primero Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y lo que está diciendo acá Pablo es que Dios quiere que todos los hombres, ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ningún ser humano se perezca. Él no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos los hombres de toda la humanidad, de todas las edades, sean salvos. Por ese mismo motivo, ¿sí?, versículo 5 dice que Él va a enviar un mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice justamente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio en rescate por todo lo que dice versículo 4, todos los hombres. Él no se dio solamente en rescate por algunos, sino por todos. Y eso es lo que Dios quiere, que todos sean salvos. Y para eso envía un mediador. Y este mediador dice que hay una realidad. Tiene que mediar entre Dios, que está reclamando en su ira, ¿sí?, toda la injusticia de la humanidad por causa de desobedecer, ir en contra de Dios. Y que Él tenía que mediar con Dios y que Él tenía que mediar con, ¿sí?, la humanidad. Y para eso tenía que ser Dios para mediar con Dios, y tenía que ser hombre para mediar con los hombres también. Así que dice este versículo 5, era Jesucristo, Jesús, el nacido de Nazaret, el nacido de mujer, el nacido de la Virgen María, ¿sí?, era justamente el Cristo, el prometido para la nación de Israel, y era también justamente hombre, ¿sí? Este Mesías era hombre. Por eso la Escritura habla de que tenía que morir. Dios no puede morir. Entonces, ¿qué tenía que morir? ¿Y cómo tenía que dar su vida y morir en rescate, en un sacrificio vicario, siendo el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo? El Cordero tenía que morir. Entonces, era evidente que el Mesías tenía que morir. Ahora, Dios no puede morir, porque Él es la vida. Así que como Él no podía morir, ¿qué tenía que morir? El hombre Dios. Así que lo que muere es su parte humana. Así que lo que vemos detrás de todo esto, aunque hay mucho más detrás de teología para hablar en cuanto a estos conceptos, lo que hay que entender claramente es que era nacido de mujer y era nacido justamente bajo la ley. Y es importante que Él cumplió desde el principio toda la ley. Él fue, sí, aquel que la dictó y fue el que se la dictó a Moisés, que le dio la ley. Pero Él, cuando estuvo en su vida terrenal, en su vida humana,
Él lo que hizo fue cumplirla y estar aún cumpliendo bajo esa misma ley que él había establecido. Él la cumplió toda. ¿Sí? Él la cumplió toda. Y luego, lo que podemos notar justamente en los versículos siguientes, versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que lo que encontramos en todo este pasaje es que tiene que redimir. Y ahí la palabra esta de redención tiene que ver con una palabra que era utilizada para aquella persona que iba a una venta de esclavos e iba y lo sacaba del mercado de esclavos, lo compraba y lo sacaba afuera. Y él lo que dice justamente es que justamente lo que Cristo hizo, habiendo nacido de mujer, cuando Dios lo envió al Hijo, cuando Dios lo envía al Hijo, era con el objetivo de redimirlo, de sacarlo del mercado de esclavos, de pagar con su propia vida, de sacarlo fuera del mercado de esclavos. Ya no están en esclavitud, ya ahora son libres, ¿sí? Ahora son libres por medio de ese sacrificio que Él hizo y que Él pagó con su muerte, ¿sí? Con su sacrificio en la cruz. Dice, a fin, con el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Y acá va a entrar otro concepto. Todos estos conceptos son bastante amplios en teología para hablar de tanto redención y de lo que venimos hablando también. Y acá habla del concepto de adopción. Y son bastante largos para estar hablando y no vamos a ahondar en todo lo que implica el concepto de la doctrina de la adopción, ¿sí? Pero sí vamos a tratar de explicar un poquito el concepto para tratar de entender por qué va a hablar todo esto, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que en el tiempo también donde Pablo está escribiendo esto de adopción, también lo que hay que entender es que funcionaba de una forma en el Imperio Romano bastante particular, ¿sí? La persona que decidía de pronto adoptar un hijo se hacía en determinados términos, ¿sí? Lo que hay que entender justamente es esto, que el padre tenía, ¿sí? una patria potestad como tenemos hoy, pero era mucho más superior, ¿sí? Y llevaba a un extremo de lo que nosotros conocemos como patria potestad. El padre era el dueño de su hijo, o sea, el padre era dueño de sus hijos. El padre podía hacer lo que quisiera con sus hijos. Los hijos, por más que cumplieran la mayoría de edad, por más que los hijos estuvieran ocupando cargos dentro del gobierno romano, por más que sea un gran filósofo, un gran pensador, el padre podía decir algo hacia el hijo y el hijo tenía que cumplirlo a rajatabla. Y aún el mismo padre podía decidir matar a su hijo y la ley lo amparaba. Así que la patria potestad era algo que no es tan como la conocemos hoy. Tenía un derecho como un propio dueño. Así que era dueño de su hijo, ¿sí? Y la herencia no la podía acceder y cuidar hasta que el padre así lo determinara y lo decidiera así. No podía usarla por más que tenga, ¿sí? La mayoría de edad, si el padre así no lo quisiera. De hecho, este hijo, por más mayor que tenga justamente hijos también, o sea, este padre tenga nietos, también les pertenecían a él por su patria potestad. Aun si a su hijo le regalaban cosas, esto también le pertenecía al padre que tenía la patria potestad, era dueño de todo. Así que este concepto de patria potestad es bastante amplio en el tiempo de que escribe Pablo, pero en el concepto de adopción había un ritual, había dos pasos importantes que cumplir. Había un momento donde yo como padre quiero adoptar al hijo de otro y de pronto íbamos a un lugar y se efectuaba como una venta. Ese padre me vendía a mí su hijo y hacíamos tres posibilidades. En estas tres posibilidades de venta, las dos primeras las ganaba el padre, ¿sí? Me las ganaba a mí, y la tercera oportunidad la ganaba yo. Y yo ya ahora ganaba ese derecho
y de pronto había otro paso donde yo iba a ir delante de un magistrado, ¿sí? Y iba a haber testigos, se habla de había 7 testigos que presenciaban esto y que iban a decir de que esto era algo real que había pasado y que si en el futuro yo como padre que adopto muero y mi hijo que adopté tiene que compartir la herencia con los demás y dice no, eso es mentira, ¿sí? Bueno, se llamaba a uno de esos testigos para que dé fe de todo esto que pasaba, de que esto fue algo real y que fue algo legal. Volviendo al caso, ¿sí? Dice justamente que este segundo paso que se llevaba a cabo, ¿sí? Ya cuando delante de este magistrado se hacía este acto legal, en este preciso momento, ahora comenzaba a ser hijo mío, y como era hijo mío, ya es como que empezaba una vida nueva. Todo lo anterior que tenía con su anterior padre quedaba de lado, ya no tenía vigencia, ya no tenía derecho a la herencia que le correspondía antes con el otro padre, ya no le tenía tampoco, si tenía deudas antes de ser adoptado, todas sus deudas quedaban anuladas, canceladas, y así que empezaba una nueva vida con esta nueva familia. Todo lo demás era borrado ante el Estado, ante el gobierno, ante las leyes, era todo, y empezaba de cero, ¿sí? Empezaba de cero. Y al iniciar de cero, ya le correspondía la herencia, y por más que haya otros hijos, también le correspondía como hijo esta herencia. Ahora que estuve explicando todo este concepto, ustedes están entendiendo hacia dónde Pablo está yendo, ¿sí? Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice Pablo. O sea que el objetivo por el cual, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Vemos esto que la Escritura dice, es que Dios envía a su Hijo con la idea de que nosotros, ¿sí? Seamos redimidos, seamos sacados de ese mercado de esclavos que estábamos en este mundo y bajo la ley, y que ahora tenemos, ¿sí? El derecho de ser adoptados hijos de Dios, y que al ser adoptados hijos de Dios, ¿sí? Vamos a ver lo que dice justamente siguiente, ¿sí? Después del versículo 5 tenemos el versículo 6 y 7, y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Lo que está diciendo es que ahora somos hijos, ¿sí? Al ser adoptados hijos suyos, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos del diablo. Ya la condenación que teníamos antes, ya no la tenemos más, ¿sí? Toda la deuda que teníamos, ya no la tenemos, porque ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos el derecho de la herencia de Dios. ¿Qué herencia tiene Dios? Bueno, vamos a seguir viendo en cuanto a esto. Pero fíjense que dice que Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahora, va a decir acá que Dios envía al Hijo, pero también Dios envía al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, es importante eso. Tanto el Padre como el Hijo, ¿sí? Mandan al Espíritu. Podemos verlo en la Escritura. Y lo que está diciendo justamente acá tiene que ver con esto bastante importante. Que ahora, ¿sí? Que somos hijos, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien está en nuestro corazón, que va a ser ese testigo, como decíamos dentro del Imperio Romano, que va a dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Así que ahora tenemos un testigo con nosotros que siempre nos recuerda que somos hijos de Dios y el cual está dentro de nosotros, el cual clama Abba Padre. Y esa palabra Abba, si era la que se cree que era la que el Señor Jesús decía cuando se dirigía hacia el Padre, y que como era en el arameo, justamente significa Padre, ¿sí? Como que hubo mucho respeto hacia esa palabra que el Señor Jesús dijo. Eso es lo que se dice y se cree en cuanto a esta expresión. Entonces se la transmite siempre con la traducción al griego, que es Padre. Y está en hebreo, en arameo y en griego, ¿sí? Abba, Padre, que significa lo mismo. Y él da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Versículo 7 está concluyendo y dice:
Así que, conclusión de lo que estamos diciendo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que lo que tenemos acá, ¿sí?, en la conclusión de todo este pasaje y todo este argumento de la justificación por la fe y que fuimos librados, ¿sí?, y que debemos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo, ¿sí?, dice que ahora ya no somos esclavos, ya tampoco vamos a ir detrás de los rudimentos de este mundo ni bajo la ley, sino que ahora somos hijos, y como somos hijos también somos herederos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo con todo esto? ¿Sí? Es que justamente ¿quién es el heredero de Dios? Cristo mismo. Cristo es el heredero de Dios, el cual se sujetó todo, y vemos eso en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Nos habla justamente acerca de esta gran verdad, que todo, Él fue el primogénito de toda la creación, ¿sí?, de todo, Él fue el primero y el último, Él fue todo, el principio de la creación, en Él fueron creadas todas las cosas, en Él estaban todas sujetas, aún la propia iglesia, Él es cabeza de la iglesia. Así que vemos a través de todo eso justamente que Él es el heredero de todo, y como es el heredero de todo, ¿sí?, es el hijo heredero de toda la creación y de todo lo que Dios le ha dado y le ha conferido al hijo, ¿sí?, ahora nosotros somos coherederos con Cristo, de su herencia. Dios nos invitó a su familia y ahora compartimos la herencia del Hijo, por eso ahora somos reyes y sacerdotes y compartimos la herencia y vamos a reinar juntamente con Él, porque Él nos ha adoptado a nosotros como hijos suyos. Y qué importante que es esto, y nos hace parte. Y ya no hay diferencia entre judíos, no hay diferencia con los gentiles, ya no importa si es esclavo, si es libre, si es hombre o si es mujer, todos somos parte de este cuerpo que es Cristo, y ahora todos somos parte de esta herencia, ¿sí?, y ahora compartimos de la herencia que fue dada al Hijo, y que fue prometida a la simiente, que es Cristo mismo. Y ahora por medio de esa misma fe que ejercemos nosotros, por medio de Cristo Jesús, nosotros también nos corresponde esa herencia. Y solamente es por gracia de Dios. Solamente es por gracia de Dios. Y todo lo que dice Gálatas habla de eso. No es por el cumplimiento de nada. Es simplemente por la gracia de Dios que nosotros podemos ser adoptados hijos suyos y compartir esa herencia. Solamente por gracia. Y así está concluyendo Pablo todo este argumento que estaba iniciando, y vemos una unión en todos estos conceptos, tanto del capítulo 3 como del capítulo 4. Y bueno, vamos terminando ya este estudio y estamos ya en este capítulo 4. Vamos a seguir estudiando la carta, vamos a seguir estudiando todo esto. Y quiero decirte una vez más, estuviste escuchando este estudio, y fíjate justamente que la Escritura dice que vos y yo éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y que Dios quiere llamarte al arrepentimiento. Él quiere llamarte, de decirte, te estás yendo rumbo a una condenación, estás yendo rumbo al infierno. Dios quiere darte la oportunidad de ser hijos de Dios, por lo tanto envió a su Hijo porque te ama y quiere darte el perdón de tus pecados. Por lo tanto, deja de confiar en tu propia justicia, deja de confiar en que podés ir al cielo a través de una religión, a través de buenos pensamientos, a través de... Deja de lado todas esas cosas, porque por más que quieras cumplir algo, ¿sí?, justamente te va a hacer transgresor de esas mismas leyes que estás tratando de cumplir y te haces culpable. Y déjame decirte eso, que Dios quiere darte el perdón de tus pecados solamente por creer en lo que Él ha hecho, solamente por creer por la fe en lo que Él ha hecho. Y justamente la fe, ¿sí?, tiene que ver con 3 conceptos que quiero decirte rápidamente. Cuando dice justamente en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, habla justamente que la fe va a descansar en un concepto de conocimiento, porque la fe viene por un conocimiento. ¿Quién ha creído a este anuncio, al anuncio que hemos dado, el Evangelio, a este anuncio? El anuncio que estuviste escuchando, el mensaje que estuviste escuchando,
es un conocimiento que lo dice la Escritura y lo corroboran un montón de historiadores, de personas, de testigos. Hay un montón de cosas que lleva todo este conocimiento de que Dios vino a este mundo, que estuvo entre nosotros caminando y que hizo un montón de milagros y que estuvo dispuesto a dar su vida, ¿sí?, en ese sacrificio vicario para ocupar tu lugar, que murió conforme a esa Escritura, que resucitó, que se apareció con más de 500 hermanos también, y que fueron los testigos que después estuvieron hablando de este mensaje, ¿sí?, y que estableció a través de esto, les dio el poder para que estas personas vivieran, ¿sí?, a través, ¿sí?, de estas enseñanzas que él había dado, y le había dado el Espíritu Santo para darle la fuerza, el poder para hacer todo este trabajo. Y ese mensaje ha llegado hasta nuestros días, y es el mismo mensaje que te estoy diciendo. Ese es el conocimiento que tenés que tener, que Él quiere perdonarte y que Él ha hecho todo eso por vos, que Jesucristo es Dios y que quiere hacerlo. Ahora también hay una gran verdad detrás de todo esto, que tenés que creerlo. Lo segundo que quiero decirte es que tenés que creer estas verdades, que tenés que creer todas estas verdades que se transmitieron, ¿sí? La fe no es ciega, es en base a un conocimiento, y ese conocimiento te lleva a decir creo o no creo. Y si el que no cree ya ha sido condenado, dice justamente, el que no cree ha sido condenado. Y por no creer, por rehusarse a creer en el Hijo de Dios, que ha hecho todo para salvarte y perdonarte. Pero si crees, justamente, crees, hay otro paso a dar detrás de toda esta fe. Y es justamente el creer también implica justamente confiar. El entregarte a sus brazos diciendo, creo realmente esta verdad, Dios, las acepto, las abrazo de todo corazón, las hago mía, creo esto de todo corazón. Lo podés hacer a través de pensamientos en tu mente, como a través de una oración, de expresarle esto que crees, como hacerlo, pero entregate completamente a este mensaje. Y cuando vos confías y abrazás este mensaje, es en el momento donde, sí, es esta la fe que la Escritura habla, la fe verdadera, la fe que puede en Cristo, depositándola en ese conocimiento del Cristo vivo y verdadero, en todo su sacrificio en favor tuyo, a través de que justamente se efectúa todo esto, dice que justamente, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que cree esta verdad, te animo y te desafío a que lo creas, a que puedas hacerlo en este preciso momento, que puedas hacerlo en algún momento del día, en la noche. No dejes pasar mucho tiempo. Dios quiere perdonarte, quiere darte el perdón de tus pecados. Pero también animar a toda aquella persona que está viendo este video, y agradecerles también a todos los que estuvieron participando de este video, y animarte a que te sigas conectando. Vamos a seguir transmitiendo enseñanza, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en un tiempo donde no te podés congregar, donde no podés estar participando, pero lo podés hacer a través de redes sociales. Te desafío a que puedas ver los videos que estamos transmitiendo en vivo, que puedas sumarte a otra iglesia, a la que más te guste. Lo importante es que recibas la palabra, que sea una palabra que venga de parte de Dios, que sea sana. Sí, te desafío a que participes, te desafío a que el día de mañana que se pueda llegar a levantar la cuarentena, que busques un lugar donde congregarte, pero mientras tanto, conectate, participá de eventos de esta forma, que tu fe pueda crecer. Aunque pequeña pueda llegar a ser, Dios puede hacer grandes cosas. Empezá con pequeños pasos, empezá orando al Señor, comenzá volviéndote a Él, cada día dedicar un tiempito a orar, cada día empezar a pensar en Él. Estás a tiempo, hoy es el día, ¿sí? Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezca vuestros corazones. Y ahí quiero decirte justamente que los días jueves a las 8 de la noche así vamos a estar, vamos a terminar nuestro culto, vamos a terminar orando ahora, ¿sí? Te invito a orar al Señor en este momento, y bueno, así vamos a estar terminando nosotros juntos. Dios, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar reunidos a través de alrededor de tu palabra. Te rogamos que tu palabra llegue a bendecir, que llegue a edificar, que llegue a bendecir tantas vidas, Señor, que han estado escuchando este estudio y que lo van a seguir haciendo a través del tiempo. También te rogamos, Señor, por nuestra amada Argentina y por el mundo entero, que está siendo afectado, que está siendo sacudido, Señor, por una enfermedad del COVID-19, y que muchas personas han sido afectadas por esta enfermedad, muchas personas han muerto, Señor. Y te ruego para que puedas consolar, que puedas ayudar, que puedas fortalecer a personas que han
que han tenido la partida de un ser querido, amigos, familiares, Señor, que han muerto, Señor, en este tiempo, que los consueles, que tengas misericordia de ellos también y que pueda llegar el mensaje de salvación. Te ruego también por aquellos, Señor, que están pasando necesidades físicas, que están pasando necesidades económicas, emocionales, Señor. Te ruego para que tengas misericordia de ellos, que los guardes, que los protejas, que los consueles, Señor, que ellos puedan buscarte, que puedan conectarse, Señor, a través de redes y que puedan conectarse con personas que puedan ayudarlo, que puedan acompañarlo, que puedan consolarlo, fortalecerlo y ayudarlo quizás de una forma práctica en sus necesidades cotidianas, Señor, que obres, Señor, y también te ruego por la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, para que siga siendo luz, para que siga alumbrando, que siga llegando esperanza, que siga llevando este mensaje de tan realmente lleno de paz, de esperanza, que habla acerca de un Dios que se ha ocupado de la humanidad, que no la ha dejado sola, que no la ha abandonado, que está presente, que está hoy dispuesto para perdonarlos, que está dispuesto para acompañarlos, para sostenerlos, y que la iglesia pueda ser aquella que está alumbrando en todo un tiempo de oscuridad, Señor. Úsanos como iglesia para bendecir a este mundo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.